Buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema del límite de la libertad de expresión, que es el discurso de odio en las plataformas digitales. Como nos entendemos a Avid Mireles Dafne Joanny, y esta actividad es la actividad fundamental 3, que es perteneciente y la exposición sobre el PIA. Para esta exposición estamos conformados por Christopher, por Guadalupe, por Valeria, Daniel, Ángel y por mi parte Leonardo. Para poder introducir este tema, lo podemos dividir en tres partes. Uno es el planteamiento del problema, sucesivamente con el marco teórico y al final el marco metodológico. Vamos a iniciarlo con el planteamiento del problema, que es la rápida expansión y la falta de regulación de las redes sociales. Esto es un factor en los aumentos de discurso de odio, ya que al no tener una regulación y tener tanta gente que esté con esas plataformas y sin supervisión o con normas o con una cultura que tenga normas, pues la gente puede hacer muchas cosas con lo que gusta y ahí puede implementar sus discursos de odio de una manera digital. Para marco teórico, pues todos tenemos derecho a expresarnos libremente, pero ¿qué pasa cuando esa libertad se usa para discriminar o atacar a otros por su origen, religión o identidad? Ahí aparece lo que nosotros conocemos como hate. Las redes sociales, con perfiles anónimos y el alcance que dan, hacen que este tipo de mensajes se extiendan más rápido y pues con mucho menos control. En algunos países unos le entran al que hablen lo que quieran, mientras otros le apuestan más al respeto ante todo. Para nosotros, para abordar este tema en el marco metodológico, nosotros seguimos tres pasos. El primero, pues aclaramos los límites entre libertad de expresión y discurso, comentarios de hate. Después, analizamos casos reales en redes sociales y también encuestamos a estudiantes universitarios, pues, para conocer su perspectiva. Y ya por último, encontramos el punto donde podemos expresarnos con libertad, pero sin que eso signifique dañar a otros. La dignidad humana es el valor más alto que toda persona posee simplemente por el hecho de serlo. Cuando hablamos de dignidad como límite, nos referimos a que debe ser una frontera ética y moral que nadie debe de cruzar o puede. Este es el punto en una libertad de uno que empieza el respeto al otro. Este hecho nos hace tratar a los demás como iguales, sin tener que perjudicarlos o discriminarlos o explotarlos de alguna manera. La dignidad humana no solo es un valor, es un límite que protege nuestra humanidad. Es la base de la justicia, de la libertad y del verdadero progreso social. Mi nombre es Daniel Alejandro García Uribe y hoy les vengo a presentar el siguiente punto, que es el costo histórico de de regular el odio. Tenemos dos puntos que la historia es nuestra prueba, que básicamente pues afirma todo lo que nosotros pasamos, todo lo que conllevamos. Tenemos una historia en la cual pues hemos recibido mensajes de odio. Yo creo que en la mayoría han recibido mensajes así ofensivos en los cuales pueden destruir la salud mental de una persona. Y la tolerancia absoluta al discurso de odio no fortalece la democracia, sino que debilita hasta destruirla. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un cierto punto de tolerancia en el cual podemos aguantar varios comentarios, varias ofensas, pero creo que al final van a disminuirnos y van a tratar de destruirla, en la cual puede ser muy malo para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos las grandes consecuencias. Entonces, esto es básicamente este, dejar que el odio y que los mensajes abusivos y que todo hayan mensajes ofensivos ha tenido consecuencias malas, devastadoras, en las cuales los discursos de odio, especialmente cuando son racistas, pueden afectar la integridad de las personas, ¿ok? Porque estos mensajes se tienden a propagar o a dispersar rápido y esa falta de control permite que esos mismos discursos o diálogos crezcan y que se normalice esos mensajes, ¿no? Y que se normalice la exclusión y la violencia. Entonces, en la actualidad tenemos algo muy parecido que son las redes sociales. Las redes sociales nos pueden ayudar a múltiples cosas en las cuales hay algunos pros, hay algunos contras.
Los pros nos permite contactar a personas, contras, esos mismos mensajes que nos permiten contactar a personas pueden ser abusivos, pueden ser llenos de violencia, de odio, ¿no? Estas redes, estos algoritmos favorecen a mensajes de odio o de miedo o de enojo porque generan más interacción, dentro de nosotros, ¿no? Y al final, lo que hacen esos mensajes es que, por ejemplo, en los memes o cosas así, se difunden muy rápido, ¿no? Y no hay tantas ideas constructivas sobre respecto a eso. Y, por ejemplo, no poner límites al odio no fortalece nuestra libertad, entonces destruye la convivencia y democracia dentro que tenemos con alguna persona o algunos familiares, por ejemplo. Y cuando el odio se vuelve parte de un discurso público, deja de ser solo una opinión, ¿no? Se convierte tipo en una herramienta para poder manipular, dividir, eh, interactuar y justificar la violencia, ¿no? Y pues yo creo que eso sería todo de... Ahí, sería todo. Hola, me llamo Valeria Castillo Robles. Yo vengo a continuar nuestro punto de desarrollo, el cual trata de las redes sociales a la política actual, en el cual tomamos en cuenta que las redes sociales han tenido un auge mucho mayor después de la época de COVID, ya que debido a que no podíamos contactarnos directamente, empezamos a usar estas para difundir muchos mensajes o habilidades que podíamos usar, tanto de entretenimiento, difusión de información, entre otras. Y esto se dio lugar para difundir discursos de odio, especialmente sociales y culturales, pero también en el ámbito político. Algunas organizaciones, como fue Cambridge Analytica, hicieron una investigación sobre ello y llegaron a la conclusión de que el algoritmo podía ayudarnos a diseñar mensajes que polarizaban ideas, explotando principalmente prejuicios y emociones negativas para manipular los procesos electorales. Esto lo pudimos ver en lo que sería la extrema derecha, tanto europea como Estados Unidos, donde algunos líderes y partidos hicieron la difusión de mensajes xenófobos y principalmente antifeministas para usarlos de una bandera política que llegara a un peso en urna. ¿Por qué las plataformas digitales tienen tanto peso? Porque el algoritmo favorece a los mensajes que puedan generar, o al contenido, mejor dicho, que pueda generar una mayor interacción, lo que significa que tanto odio, enojo y miedo suelen tener un mayor alcance que un debate o un informe completo, ya que las redes al final de cuentas son un negocio donde la atención es el mayor foco y lo que buscan las empresas, por lo cual la política tiende a aprovecharlo, sin importar el costo democrático que éste a veces pueda causar. El problema no es encontrar qué es lo que vamos a hacer, sino la manera en la que lo vamos a hacer. Porque como se mencionó anteriormente, al ser tantas personas con el acceso casi ilimitado a ciertas redes, pues es muy, pero muy complicado hacer que tantas personas sigan las instrucciones que se indican, las normas, o incluso que tengan la misma cultura, ya que no tenemos el control de cómo son educados, no tenemos el control de su cultura, ni nada, ni siquiera el control de su vida. Buenos días, mi nombre es Alfonso y vamos a continuar con nuestro tema. A mí me corresponde la presentación de resultados de la encuesta y análisis crítico. En esta encuesta se aplicaron a 36 participantes y se hicieron varias preguntas claves para entender su percepción del problema. Para empezar, quisimos saber qué tan grave es el problema. En la primera gráfica, El 80, el och- perdón, el 80.6% de los encuestados ve el discurso de odio como una amenaza real para la democracia, mientras que el 19.4% no lo considera así. En esta segunda gráfica,
El 88.9 cree en las personas, cree que en las plataformas deben intervenir y limitar este odio, frente a un pequeño 11.1% que opina lo contrario. La gran mayoría ve un peligro real y pide activamente una solución. Continuamos. En esta diapositiva 2 se explica por qué la gente opina eso y los datos son muy reveladores. En la gráfica derecha vemos que la mitad, el 50% ha sido víctima de insultos o ataques y el otro 50% dice que no. Es un problema que divide exactamente la mitad de los encuestados. Pero miren el contrario de esta parte en esta gráfica. Cuando preguntamos si ellos habían publicado odio, solo el 27.8% admite que sí, frente a un rotundo 72.2% que dijo que no. Sufrimos el odio 50%, mucho más de lo que admitimos, generando 27.8%. Esta alta de experiencia de ser víctima justifica la petición de regular que vivimos al inicio. Continuamos. Finalmente, preguntamos sobre la percepción general del ambiente. Un 77.8%, casi 8 de cada 10 personas consideran que el ambiente en redes sociales es tóxico o agresivo, y el otro 22.2% piensa que no lo es. Esto confirma todo. La gente pide intervención porque son víctimas y porque la mayoría siente que el entorno digital es hostil. Y ya para finalizar, para concluir con nuestra presentación, hemos visto que el dilema ético de las libertades de expresiones frente a discursos de odio es uno de los más grandes en nuestra era digital. Vimos el marco teórico que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que históricamente permite el odio sin control, debilidad, la democracia. También analizamos cómo ésta se convierte en una herramienta política y peligrosa. Pero lo más importante son los datos que acabamos de revisar. La encuesta que aplicamos a 36 personas nos da un cierre contundente. No es una exageración. El 80% lo considera una amenaza real. No es algo lejano. El 50% ha sido víctima. No es un ambiente agradable. El 77.8% lo percibe como tóxico. Y por todo esto, la gente está pidiendo una solución. Ese 88.9% que pide intervención nos dice que la sociedad está buscando un nuevo equilibrio. Como equipo, nuestra conclusión es que no podemos escondernos detrás de la libertad de expresión para justificar el daño a la dignidad humana. El verdadero reto ético, como vimos en toda la exposición, está en encontrar la responsabilidad. El reto está en equilibrar el derecho a expresarse con responsabilidad de no convertirse en ese derecho en un arma contra los demás. Gracias. Y eso sería todo de nuestra parte. Para concluir este tema y esta exposición, podemos decir que el reto es equilibrar el derecho a expresarse con la responsabilidad de no convertir este derecho en un arma contra los demás. Tenemos que saber los límites de que nuestra libertad de expresión hasta dónde puede llegar, qué es lo que podemos decir, y como se ha mencionado anteriormente, tener una conciencia, que también se mencionó en las conclusiones, tener una conciencia colectiva, y esta conciencia colectiva nos puede ser más responsables sobre lo que estamos diciendo, y esa responsabilidad nos va a dar más libertad.